Durante siglos, algo ha permanecido enterrado en el desierto. Un texto que habla con la voz directa de Jesús, pero que no aparece en tu Biblia. Un evangelio que no fue perdido por accidente, sino silenciado a propósito. Un mensaje tan radical, tan puro, que podría cambiarlo todo. Te han contado la historia de Jesús. Te han hablado de la cruz, del perdón, del reino de los cielos. Pero nadie te ha contado esto. Este no es un evangelio cualquiera. Este es el único en el que Cristo no enseña, despierta. ¿Estás preparado para conocer las palabras que la iglesia no se atrevió a predicar? Entonces quédate hasta el final del vídeo, porque lo que vas a descubrir no se olvida jamás. Y si tú también crees que la fe necesita luz, no miedo, suscríbete ahora. Porque la verdad no puede seguir oculta. Cuando aquel manuscrito apareció por primera vez en Egipto en diciembre de 1945, nadie sospechaba lo que contenía. Lo encontró un campesino llamado Muhammad al-Samman mientras removía la tierra en busca de fertilizante natural, no lejos del poblado de Nag Hammadi. Entre los restos de un jarrón de barro cocido, escondido cuidadosamente bajo piedras negras, aparecieron 13 códices de cuero. Uno de ellos, el más dañado, el más oscuro, contenía un texto que durante siglos se creyó desaparecido, el Evangelio de Tomás. Mucho se ha dicho desde entonces. Que no es un verdadero evangelio. Que fue escrito por herejes. Que no tiene valor histórico ni espiritual. Pero, ¿y si la verdad fuera otra? ¿Y si ese evangelio no fue destruido por error, sino ocultado con intención? ¿Y si lo que contiene es tan radical que podría cambiar nuestra comprensión no solo de Jesús, sino de todo el cristianismo? Esta historia, como todas las importantes, no comienza con una revelación, sino con una desaparición. La del propio Tomás. Uno de los 12. El llamado Dídimos, el gemelo. El apóstol que dudó, pero también el que tocó. El que no se conformó con ver, sino que quiso palpar la verdad. Y ese deseo, según muchos textos antiguos, lo llevó más lejos que a ninguno de los otros discípulos. Lo que pocos saben es que los primeros rumores sobre un evangelio escrito por Tomás no aparecen en los márgenes de la historia, sino en el corazón de algunos de los escritos más antiguos del cristianismo. Ya en el siglo II, el obispo Ireneo de Lyon, uno de los pilares de la ortodoxia primitiva, menciona, en tono de escándalo, la existencia de ciertos textos usados por los gnósticos, entre ellos uno titulado Palabras secretas de Jesús según Tomás. ¿Por qué escandalizaba? Porque no relataba milagros. Ni la crucifixión. Ni la resurrección. Solo palabras. Afirmaciones. Densas, crípticas, luminosas. Pasaron siglos. Aquel nombre desapareció. Los códices fueron perseguidos, destruidos, sus lectores quemados o exiliados. Hasta que, de repente, el siglo XX nos lo devolvió, envuelto en polvo egipcio y misterio. El Evangelio según Tomás. Durante años se consideró una curiosidad académica. Los estudiosos lo transcribieron, lo compararon con los sinópticos, lo clasificaron como no narrativo, por tanto, como poco relevante. Pero hubo quienes vieron algo más. Especialistas en textos apócrifos, expertos en cristianismo primitivo, algunos sacerdotes que prefirieron no hablar en público. Todos ellos coincidían en lo mismo, el texto tenía un tono distinto. Como si no hablara de Jesús, sino desde Jesús. Como si el que lo hubiera escrito no fuera un teólogo, ni un poeta, ni un recopilador, sino alguien que había estado allí. Leí por primera vez el Evangelio de Tomás en una edición académica en latín, en la Biblioteca Pontificia de Roma. Había solicitado acceso como parte de un proyecto sobre los evangelios no canónicos, sin esperar nada más que referencias marginales. Pero al llegar al dicho evangelio, algo se quebró en mí. No había milagros. No había narración. Solo una sucesión de logia, de frases breves atribuidas al maestro, sin contexto, pero con una fuerza que hacía temblar el alma. Si sacas lo que hay en ti, eso que hay en ti te salvará. Si no lo sacas, eso que hay en ti te destruirá. Conócete a ti mismo y conocerás el reino. El reino está dentro de vosotros, y también fuera. No eran frases para leer. Eran frases para caer de rodillas. Lo inquietante no era lo que decían, sino lo que omitían. No había referencias a la cruz. Ni a la Eucaristía. Ni al infierno. Solo a una búsqueda interior. A una luz que no dependía del templo, ni del sacrificio, ni del miedo. Y fue entonces cuando comprendí, ese evangelio no fue olvidado. Fue borrado. Porque sugería algo radical.
Que el reino no se construía con estructuras externas, sino con una transformación personal. Y eso, lo cambia todo. Algunos dirán que estoy exagerando. Que el cristianismo es, por definición, una religión de comunidad, de sacramentos, de cuerpo eclesial. Y es cierto. Yo mismo, como católico, no reniego de ello. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si entre los apóstoles, uno hubiera recibido palabras más íntimas, más profundas, y se le hubiera encomendado no fundar una iglesia, sino preservar un mensaje para tiempos futuros? Hay una carta que casi nadie conoce. Se encuentra en la colección privada de un monasterio de Baviera. Está fechada en el año 376 y firmada por un monje llamado Anselmos, posiblemente un copista. En ella escribe: he visto el libro de las palabras del gemelo. Contiene 114 dichos. No habla como los demás. No predica, revela. Nos dijeron que lo quemáramos. Pero no puedo. Es demasiado hermoso. Demasiado verdadero. Esa carta fue ignorada durante siglos, archivada como simple testimonio de una herejía local. Pero, ¿y si fuera real? ¿Y si existieran más copias de ese evangelio mucho antes del hallazgo en Egipto? Mientras escribo esto, recuerdo una conversación con un teólogo jesuita que conocí en Barcelona. Habíamos compartido una mesa redonda sobre textos extracanónicos. En un momento de la cena, me dijo: el problema con Tomás no es lo que dice. Es lo que hace que te preguntes. Le pedí que explicara. Sonrió con tristeza. Te hace preguntarte si hemos necesitado intermediarios todo este tiempo. Si la puerta al reino estaba en nosotros y no nos dimos cuenta. No respondí. Porque esa es la pregunta que retumba en los pasillos del alma. ¿Qué más nos hemos perdido? No pretendo acusar. No pretendo rebelarme. Pero como periodista, como católico, como hombre que busca, siento que es mi deber contar esta historia. Porque el Evangelio de Tomás no es solo un texto antiguo. Es una llave. Una grieta en el muro. Una llamada al silencio que habla más que 1000 sermones. Y el misterio no ha hecho más que comenzar. Este texto, que no fue escrito en hebreo, ni en griego, sino en copto, contiene expresiones que no aparecen en ningún otro evangelio. Una de ellas se ha vuelto mi obsesión: cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. ¿Qué significa? ¿Es una alusión al alma y el cuerpo? ¿Al hombre y a la mujer? ¿A la dualidad que nos separa de Dios? Los padres de la Iglesia lucharon durante siglos por eliminar cualquier sombra de gnosticismo en la fe cristiana. Y tenían razón. Algunas de esas corrientes negaban la creación, el cuerpo, la carne. Pero Tomás no niega nada. Solo invita a mirar dentro. A encontrar la chispa divina donde menos lo esperamos. ¿Y si eso es cierto? Si eso es verdad, entonces la Iglesia, sin saberlo, ha estado custodiando un secreto tan luminoso como peligroso. Un secreto que quizá no estaba destinado a los primeros siglos, sino al nuestro. Un mundo saturado de ruido, de poder, de estructuras vacías, necesita más que nunca una palabra pura. Y esa palabra, escrita hace 2000 años en los labios de un apóstol olvidado, puede ser la llave que nos devuelva al corazón mismo del cristianismo. Pero cuidado. Porque abrir esa puerta no es fácil. Y lo que hay al otro lado no se puede volver a cerrar. Cuando el Evangelio de Tomás fue finalmente traducido por completo al castellano, un pequeño grupo de especialistas se reunió en silencio en la biblioteca del Instituto Bíblico Pontificio de Roma. Era el invierno de 1959, y entre los asistentes había arqueólogos, traductores, teólogos, y un observador silencioso del Santo Oficio. Yo obtuve esta información muchos años después, por boca de un sacerdote que estuvo presente, bajo juramento de confidencialidad. Me pidió que nunca revelara su nombre. A cambio, me mostró una copia original de los apuntes tomados aquella noche. En la parte superior de la hoja decía: documento no para divulgación. Riesgo de distorsión doctrinal. Lo que me dijo a continuación cambió mi vida para siempre. No es que el texto contradiga a Jesús. Es que muestra a un Jesús más interior. Más peligroso. Uno que no necesita templo, ni jerarquía, ni autoridad externa para transformar el alma. Y eso, en ciertas manos, puede ser más subversivo que cualquier revolución. Me detuve ahí. Porque por primera vez comprendí que el miedo no era al texto, sino a lo que podría provocar. Y tenía razón. La mayoría de los cristianos conocen a Tomás por un solo gesto: el dedo que toca la herida del costado. El incrédulo. El escéptico. Pero ese momento, tan humano, tan físico,
es también el más profundo. Tomás no se conformó con el relato de otros. Quiso experimentar por sí mismo. Quiso tocar. Y Jesús no lo reprendió por ello. Al contrario, le permitió entrar. Le permitió sentir. Ese mismo impulso parece guiar el evangelio que lleva su nombre. A diferencia de los canónicos, no hay narración. No hay parábolas desarrolladas. Solo dichos. Uno tras otro. Como relámpagos. Como espinas. Como puertas. Muchos de ellos similares a los de Mateo o Lucas. Pero otros no aparecen en ningún otro lugar. Bienaventurado el león que el hombre devora, pues el león se convertirá en hombre. Pero maldito el hombre que el león devora, pues el león se convertirá en hombre. ¿Qué significa esto? ¿Una imagen del alma? ¿Una advertencia sobre el ego? ¿Una metáfora críptica sobre la conversión? Las interpretaciones varían. Pero todos coinciden en algo: no es un texto para mentes perezosas. No es un evangelio que se pueda usar como manual. Es una puerta, no una doctrina. Y eso incomoda. Durante años, este evangelio se mantuvo en círculos muy restringidos. Apenas algunos teólogos valientes lo mencionaban. Y aún hoy, en los seminarios, se habla poco de él. Pero en el fondo, late una sospecha, que fue escrito por alguien muy cercano. Que no es un invento tardío. Que no es una falsificación. Sino el testimonio crudo, directo, de un hombre que escuchó a Jesús de un modo más íntimo que nadie. Hay una hipótesis, y lo digo con toda prudencia, que sugiere que este evangelio fue dictado por el propio Tomás antes de partir hacia Oriente. Porque, como bien sabe quien estudia la historia de la Iglesia, Tomás no murió en Jerusalén ni en Roma, sino en la India. Allí predicó. Allí fundó comunidades. Y allí murió, según las tradiciones locales, atravesado por una lanza mientras oraba. Un misionero portugués del siglo XVI, Francisco Roth, escribió en sus cartas que en una cueva cerca de Milapore, en Chennai, encontró inscripciones en una lengua antigua que mencionan al gemelo del Señor. No se conserva copia de esas inscripciones, pero su testimonio fue considerado por el Vaticano como verosímil durante el siglo XVII. ¿Qué llevaba Tomás consigo? ¿Llevaba ese evangelio? ¿O llevaba algo aún más poderoso, las palabras no escritas? Porque hay una teoría que cada vez toma más fuerza entre ciertos investigadores cristianos, que el Evangelio de Tomás no fue escrito de inmediato, sino transmitido oralmente durante generaciones por pequeños círculos que lo aprendieron de memoria, como se hacía con las enseñanzas esotéricas. Solo más tarde, ya lejos de los centros de poder cristiano, alguien lo puso por escrito. Y si esto fuera así, entonces ese texto no es un producto de sectas gnósticas ni de fantasías tardías, sino una cápsula de memoria pura. Un eco directo de la voz del Maestro. Una voz que dice: el que beba de mi boca será como yo. Y yo seré él. Y lo oculto se le revelará. Esas palabras no se pueden leer con ligereza. Porque contienen una promesa y una advertencia. Una identificación con Cristo que va más allá de la imitación. Una fusión. Una unión mística. Algo que, incluso dentro de la mística cristiana, solo los más atrevidos se han atrevido a rozar. Santa Teresa hablaba de la unión con el esposo. San Juan de la Cruz de la noche oscura que lleva a la fusión con la luz. Pero este texto va aún más lejos. No propone un camino ascético ni un progreso moral. Propone un despertar. Una comprensión radical. Y eso, es un terremoto. Porque si lo sagrado está dentro, si el reino no necesita ser alcanzado, sino revelado, entonces todas las estructuras tiemblan. No desaparecen. Pero deben justificarse. Deben transparentarse. Deben volverse servicio puro. Un alto prelado del Vaticano, que me pidió anonimato total, me confesó en una entrevista privada que este evangelio pone nervioso a quienes confunden autoridad con control. Le pregunté si lo había leído completo. Me dijo: lo tengo en la mesita de noche. A veces leo uno solo de los dichos, y necesito semanas para entenderlo. El evangelio de Tomás no es un libro. Es un espejo. Y no todos están preparados para mirarse en él. Pero si queremos comprender por qué fue ocultado, o al menos silenciado durante siglos, debemos entender no solo lo que dice, sino lo que despierta. Porque este texto no propone una nueva doctrina. Propone una nueva actitud. Y eso, puede cambiarlo todo. Pocos documentos han provocado una conmoción tan silenciosa como el Evangelio de Tomás. Y uso la palabra silenciosa con toda intención.
Porque mientras otros textos apócrifos eran denunciados públicamente por herejes, combatidos en concilios, y sus nombres incluidos en listas negras por los padres de la Iglesia, Tomás parecía desvanecerse como niebla. Apenas era citado. Apenas era mencionado. Solo un eco, una sombra, un susurro que reaparecía cada cierto tiempo, como si no se atrevieran a destruirlo del todo, pero tampoco pudieran aceptarlo. Lo más curioso es que, a diferencia de otros textos gnósticos, el Evangelio de Tomás no contiene mitologías complicadas ni cosmologías extrañas. No habla de eones, ni de arcontes, ni de mundos intermedios. Habla solo de Jesús. Y lo hace con una pureza que desarma. Una pureza peligrosa. En el dicho 3, por ejemplo, Jesús dice, si vuestros líderes os dicen, el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase, aparentemente sencilla, desmonta toda la geografía espiritual que durante siglos se ha intentado construir. No hay arriba ni abajo. No hay cielo exterior. El reino no es un lugar, sino un estado. Una presencia. Una conciencia. Uno de los mayores expertos en patrología del siglo XX, el dominico francés Jean Morin, escribió en una nota privada conservada en los archivos de París, no temo a lo que dice Tomás. Temo a lo que puede hacer en las almas. Y tenía razón. Porque este evangelio no impone. Invita. No exige. Sugiere. No adoctrina. Ilumina. Y eso, en un mundo que ha aprendido a obedecer más que a escuchar, puede ser percibido como una amenaza. Pero volvamos al manuscrito original. Lo que se halló en Nag Hammadi no era un rollo, sino un códice. Un libro encuadernado con tapas de cuero, escrito en copto saídico, una lengua que ya casi no se hablaba en el siglo IV. El texto comienza sin introducción, sin marco narrativo. Simplemente, estas son las palabras secretas que dijo Jesús el viviente y que escribió Dídimo Judas Tomás. Desde esa primera línea, se establece una relación única. No se trata de un testimonio de lo que Jesús hizo, como los sinópticos. Ni una reflexión teológica, como Juan. Es una transmisión directa. Palabras secretas. Palabras vivas. Palabras para ser recibidas, no interpretadas. Durante mucho tiempo, los estudiosos debatieron sobre el significado de secretas. ¿Es una forma de elitismo espiritual? ¿Una manipulación para generar misterio? ¿O una indicación de que estas enseñanzas estaban reservadas a quienes habían caminado más profundamente en la vía interior? Un manuscrito paralelo, hallado en Oxirrinco, Egipto, a finales del siglo XIX, contenía fragmentos en griego de lo que luego se identificó como versiones parciales del mismo Evangelio de Tomás. En uno de esos fragmentos, se hace una mención a los que han oído más allá de lo oído. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que pueden escuchar más allá del sonido? Los monjes del desierto del siglo IV hablaban de un nivel de oración en el que la mente calla y el alma escucha directamente. Algunos textos místicos lo llaman oratio pura, la oración pura. Y es allí, en ese silencio total, donde las palabras de Jesús, esas que no están en los libros, sino en la eternidad, vuelven a resonar. Es muy posible que Tomás haya guardado estas enseñanzas no por egoísmo, sino por reverencia. Que no las compartiera abiertamente en las primeras comunidades porque sabía que aún no estaban preparadas. Que las dictara al final de su vida, cuando comprendió que la verdad no puede ser poseída, solo compartida en susurros. Y, sin embargo, esas palabras fueron copiadas, guardadas, ocultadas, transmitidas en secreto, hasta que llegaron a nuestros días. No por canales oficiales, no por vía canónica, sino por accidente, por destino, o por providencia. En una carta fechada en 1971, dirigida al entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un abad cisterciense advertía: si el Evangelio de Tomás se difunde sin guía espiritual, muchos perderán el equilibrio. No porque el texto mienta, sino porque dice demasiado con muy pocas palabras. Esa es la esencia del misterio. Este Evangelio no contradice a Jesús. No niega su divinidad. No discute la cruz. Simplemente no las menciona. Como si mirara desde otro ángulo. Como si su interés no fuera narrar, sino provocar una transformación interior. Hay un dicho particularmente inquietante. Si ayunáis, os haréis culpables. Si oráis, seréis condenados. Si dais limosna,
haréis mal a vuestras almas. Y termina, pero cuando ayunéis, orad, y cuando oréis, dad limosna, y cuando deis limosna, sabed que no hay mérito. ¿Cómo interpretar esto? ¿Está Jesús condenando las prácticas espirituales? ¿O está desenmascarando el ego que se esconde tras ellas? Muchos padres del desierto hablaron del ayuno del corazón, de la oración sin palabras, de la limosna invisible. Es posible que Tomás simplemente recogiera estas enseñanzas en bruto, sin adornos, sin filtros. Pero la crudeza duele. Porque obliga a confrontar no nuestros errores, sino nuestras máscaras. Y quizás por eso el Evangelio de Tomás fue silenciado. No porque fuera herético, sino porque era demasiado honesto, demasiado puro, demasiado peligroso para quienes construyeron sobre él un sistema, sin entenderlo. Cuando se habla del Evangelio de Tomás en círculos académicos, se suele hacer con distancia, con frialdad. Se lo clasifica como un texto gnóstico, marginal, posiblemente tardío. Pero esa etiqueta, aparentemente neutral, esconde una forma de censura sutil. Porque al situarlo fuera del canon, se le niega toda posibilidad de hablar al presente. Se convierte en una reliquia, en un fósil, en algo muerto. Y, sin embargo, nada está más vivo que este Evangelio. Quienes lo han leído a fondo, no solo con los ojos, sino con el alma, saben que no es un texto para ser interpretado racionalmente. Es un detonador. Una palabra sembrada que germina cuando menos se espera. Un fuego lento que arde sin hacer ruido. Así me ocurrió a mí. Recuerdo perfectamente el día en que leí el dicho 70. Si dais a luz aquello que tenéis dentro, eso que tenéis os salvará. Si no lo tenéis dentro, eso que no tenéis os matará. Me quedé sin palabras. Porque no entendía del todo, pero comprendía. Era como si alguien me hablara desde un lugar muy antiguo. Como si una memoria profunda, más allá de la teología, más allá de la historia, despertara en mí. Una parte olvidada. Dormida. Y sentí miedo. No porque fuera herejía, sino porque era verdad. Desde entonces, empecé a buscar. A conectar fragmentos. A rastrear testimonios. No en los grandes tratados, sino en los márgenes. En los silencios de los concilios. En las leyendas del desierto. En las oraciones prohibidas. Descubrí que, durante la Edad Media, algunas comunidades monásticas de Europa Central guardaban pequeñas frases atribuidas a Tomás. No las incluían en sus oficios, pero las recitaban al amanecer, en voz baja. Las llamaban logia de la contemplación. Algunas de ellas coinciden palabra por palabra con el códice de Nag Hammadi. ¿Cómo llegaron allí? Nadie lo sabe. Pero estaban. Como brasas bajo las cenizas. En uno de esos monasterios, hoy desaparecido, arrasado en la Guerra de los 30 años, se halló en el siglo XIX un manuscrito con una inscripción en latín: non est scriptura, sed ignis. Esto no es escritura, es fuego. Estaba escrito al margen de una frase atribuida a Jesús: aquel que ha encontrado el mundo y se ha reído, es mayor que el mundo. No aparece en ningún evangelio canónico. Pero sí en Tomás. ¿Qué significa esa risa? ¿Es burla? ¿Es alegría? ¿Es iluminación? Los místicos orientales hablan del despertar como una forma de risa, la risa de quien ha comprendido que todo lo que buscaba afuera, ya estaba dentro. Quizás Tomás, el gemelo, entendió que su vocación no era fundar iglesias, ni escribir tratados, sino custodiar una sabiduría silenciosa. Una sabiduría que no se enseña, sino que se contagia. Porque ese evangelio no fue redactado para convencer, sino para transformar. En uno de los pocos sermones conservados del obispo Ciricio de Roma, del año 390, se menciona unos textos que atribuyen al Señor palabras sin pasión, sin cruz, sin resurrección, y que engañan a los sencillos con su brillo frío. Es posible que se refiriera a Tomás. Porque sí, este evangelio no menciona la cruz. No habla de la pasión. No relata milagros. No narra la Pascua. Pero eso no significa que los niegue. Simplemente, no los necesita. Como si su mensaje fuera anterior. Como si viniera de un Jesús que aún no había entrado en Jerusalén. Un Jesús que hablaba desde la intimidad. Desde la lumbre del alma. No desde la plaza, ni desde la montaña, sino desde el corazón. Y eso, es inaceptable para una religión de visibilidad. Porque lo invisible asusta. La palabra sin forma. La enseñanza sin templo. La luz sin doctrina. Todo eso cuestiona no la fe, sino el poder.
Y es ahí donde el Evangelio de Tomás se convierte en un problema. Porque no ofrece una alternativa. No propone una nueva iglesia. No crea una secta. Simplemente revela. Y lo que revela no se puede controlar. Una frase me acompañó durante meses, como una pregunta que no cesa. El reino está dentro de vosotros, y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en pobreza, y sois pobreza. Esa pobreza de la que habla, no es material. Es pobreza de espíritu. Pero no en el sentido de los bienaventurados, sino en el de los que han olvidado lo que son. Porque este Evangelio insiste en una verdad antigua, que el alma humana es un espejo de lo divino. Que el conocimiento de Dios pasa por el conocimiento de sí. Que no se trata de méritos ni de castigos, sino de recordar. Recordar quiénes somos. Recordar de dónde venimos. Recordar que la chispa de Dios no está en el templo, sino en el interior. Y ese mensaje, aunque parezca inocente, lo cambia todo. Por eso, quizás, fue ocultado. No porque mintiera, sino porque decía demasiado. Y quien escucha, ya no puede volver atrás. La primera vez que sostuve una copia facsímil del Evangelio de Tomás en mis manos, algo cambió en mi forma de mirar las Escrituras. No fue una contradicción con mi fe. No fue una ruptura. Fue más bien una expansión. Una sensación de que la luz que conocía era real, pero incompleta. Las palabras no tenían adornos. No había milagros espectaculares. No había genealogías, ni profecías cumplidas, ni ángeles que descendieran del cielo. Solo palabras. Y sin embargo, cada una pesaba como plomo y ardía como fuego. Como si hubieran sido grabadas con el dedo de Dios no en una tabla, sino en la conciencia. Muchos han intentado clasificar el Evangelio de Tomás. Lo han llamado gnóstico, aunque en realidad carece de las estructuras míticas complejas del gnosticismo clásico. Lo han llamado apócrifo, sin entender que esa palabra solo significa oculto. Algunos incluso lo han tildado de ensayo espiritual sin fundamento histórico. Pero, ¿es que la historia es el único fundamento posible de la verdad? Recordé entonces una antigua oración del siglo II atribuida a Clemente de Alejandría, que decía: Bienaventurado aquel que comprende sin haber visto, pues en su corazón está la imagen del invisible. ¿Y si eso es lo que Tomás intentaba mostrar? ¿Una imagen invisible? ¿Una verdad que no necesita ser demostrada porque se reconoce? En el dicho 113 del Evangelio, los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino? Él les responde: no vendrá por expectativas. No se dirá, he aquí está, o, he allí está. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Y si la clave de todo el cristianismo está en esa ceguera? ¿Y si desde el principio, desde la resurrección misma, hemos estado buscando fuera lo que solo se revela dentro? Es cierto que la Iglesia, desde sus primeros siglos, tuvo que tomar decisiones. Determinar cuáles textos eran auténticos, cuáles eran edificantes, cuáles eran peligrosos. Y lo hizo con sabiduría. Si hoy conservamos los evangelios, las cartas apostólicas, el Apocalipsis, es gracias a esa labor de discernimiento. No lo niego. No lo rechazo. Pero también es cierto que en ese proceso se perdieron voces. Voces como la de Tomás. No por ser falsas, sino por ser demasiado libres. Una carta de un abad irlandés del siglo VIII, conservada en el archivo de San Galo, dice: hay palabras que no se pueden leer en comunidad, pero que iluminan al monje que vela a solas. Una de ellas dice: cuando los dos se hagan uno, entonces veréis al Hijo del Hombre. Punto. No cita la fuente. Pero es el dicho 22 de Tomás. Ese versículo ha sido objeto de infinitas interpretaciones. ¿Qué significa cuando los dos se hagan uno? ¿Es la reconciliación del alma y el cuerpo? ¿La unión de masculino y femenino? ¿La superación de la dualidad? Los padres del desierto hablaban de la unidad del corazón, un estado en que el hombre ya no está dividido, ya no duda, ya no se debate entre el mundo y Dios, porque ha descubierto que todo está en Dios. Quizás ese es el secreto de Tomás. No transmitir una nueva enseñanza, sino señalar un estado. Un umbral. Una conciencia. En 1983, un grupo de monjes de Monte Athos decidió hacer una copia manuscrita del Evangelio de Tomás, en griego moderno. No para distribuirlo. No para predicarlo. Sino para meditarlo. A escondidas.
En silencio. El prior de ese pequeño grupo, a quien entrevisté años después bajo anonimato, me dijo: es como leer lo que Jesús te diría al oído si no estuviera hablando a la multitud. Me estremecí. Porque todos hemos soñado con eso alguna vez. Con ese momento en que el maestro deja de hablar para todos, y comienza a hablar solo para ti. ¿Y si Tomás vivió eso? ¿Y si su evangelio es el eco de esa conversación? Una de las cosas más sorprendentes de este texto es su ausencia de milagros. No hay multiplicaciones de panes. No hay resurrecciones espectaculares. No hay caminatas sobre el agua. Y, sin embargo, hay algo aún más milagroso, la promesa de que lo divino está dentro. No como una teoría, sino como una realidad encarnada. El que beba de mi boca será como yo. Y yo seré él. Eso no es una parábola. Es una declaración mística. En otra parte, Jesús dice: bienaventurado aquel que estaba antes de ser. Una frase que solo puede comprender quien ha intuido que el alma tiene un origen más allá del tiempo. Y es ahí donde el Evangelio de Tomás se convierte en espejo. No en relato. Porque no te cuenta qué hizo Jesús. Te muestra lo que puedes llegar a ser tú. Y eso es lo que lo hace tan radical, tan transformador, tan ocultado. La historia del cristianismo está llena de silencios. Algunos son sagrados, necesarios, como el de Jesús ante Pilato. Otros, en cambio, han sido impuestos. No para proteger un misterio, sino para evitar una pregunta. El Evangelio de Tomás se encuentra justo en ese umbral. No es un texto maldito, pero tampoco bendecido. No es condenado, pero tampoco proclamado. Flota, como un fantasma entre las sombras del canon. Y sin embargo, sigue vivo. A medida que avanzaba en mi investigación, encontré algo inesperado. No en los archivos del Vaticano, ni en los conventos de Europa, sino en una iglesia copta, en el Alto Egipto. Me lo contó un sacerdote anciano, con una mirada limpia como el Nilo al amanecer. Dijo que su abuelo también fue sacerdote, y su abuelo antes que él. Y que desde tiempos antiguos, en su familia se conservaban las palabras del gemelo, recitadas en las noches de Pascua, no como doctrina, sino como contemplación. Me las recitó en voz baja, como si pronunciarlas en voz alta pudiera despertar algo. La luz está dentro del hombre de luz, y él ilumina el mundo entero. Si no brilla, hay tinieblas. Me quedé en silencio. Porque reconocí esas palabras. Son el dicho 24. Y lo más sorprendente fue la forma en que las dijo. No como quien repite una cita, sino como quien entrega una herencia. Fue en ese momento que comprendí que el Evangelio de Tomás no ha sido solo un texto. Ha sido una llama. Una llama custodiada por corazones humildes, lejos del poder, lejos del dogma. Una llama que no busca imponerse, sino encender. ¿Por qué, entonces, no ha sido aceptado oficialmente? La respuesta no es fácil. No se trata solo de control. Ni siquiera de miedo. Se trata de coherencia. El cristianismo, desde el siglo IV, se construyó sobre un relato unificado. Una narración compartida. 4 evangelios. Una cruz. Una resurrección. Una iglesia. Añadir una voz más, tan distinta, tan interior, implicaría rehacer el mapa. Y eso asusta. Porque el Evangelio de Tomás no contradice a Jesús. Pero sí lo descontextualiza. Lo muestra como maestro, no como salvador. Como iluminador, no como redentor. Como revelador del reino, ya presente. Y eso cambia la dinámica. No hay drama cósmico. No hay batalla entre cielo e infierno. Solo hay un despertar. Una apertura. Un reconocimiento. En 1995, un grupo de teólogos alemanes propuso estudiar nuevamente los textos de Nag Hammadi desde una perspectiva pastoral. No para canonizarlos, pero sí para permitir que iluminaran la fe contemporánea. La propuesta fue rechazada sin explicación formal. Pero uno de ellos, que después abandonó la docencia, me confesó en una carta. Temen que los fieles descubran que no necesitan intermediarios para encontrarse con Dios. Eso no significa negar los sacramentos. Ni la iglesia. Ni la comunidad. Pero sí implica reordenar las prioridades. Comprender que la gracia no desciende solo de lo alto, sino que brota también de lo profundo. Y eso nos lleva a la clave más peligrosa del Evangelio perdido. Un dicho que ha sido censurado, interpretado, manipulado, y aún hoy resiste. El que encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte. ¿Qué quiere decir esto?
¿Una promesa de inmortalidad? ¿Una metáfora de la iluminación? ¿Una declaración de victoria sobre el ego? La Iglesia ha afirmado desde el principio que Cristo venció la muerte. Y eso es verdad. Pero Tomás parece sugerir que esa victoria no es solo un evento externo, sino una conquista interior. Que quien comprende, no intelectualmente, sino existencialmente, ya no teme a la muerte. Porque ha conocido la vida verdadera. Y esa vida, no se encuentra en los dogmas. Se encuentra en el silencio. En el espacio entre palabra y palabra. En la chispa que se enciende cuando lees un texto y sientes que no lo estás leyendo, sino recordando. ¿Y si el Evangelio de Tomás no fue escrito para ser predicado, sino para ser reconocido? Como una voz que ya habita en el alma. Como una canción que olvidaste, pero que al escucharla, sabes que siempre estuvo allí. En los últimos años, algunos movimientos cristianos alternativos han comenzado a recuperar estos textos. No para rebelarse. No para fundar nuevas iglesias. Sino para redescubrir la profundidad de su fe. Para desenterrar el oro escondido en los campos del alma. Y siempre, siempre, el Evangelio de Tomás es el primero que aparece. Porque no impone. Atrae. No declara. Sugiere. No manda. Llama. Y esa llamada, ya no se puede callar. Cuando regresé de Egipto, tras aquella entrevista con el sacerdote copto que me había recitado en voz baja las palabras del gemelo, mi maleta traía algo más que libros y cuadernos. Traía preguntas. Preguntas que se hacían más grandes con cada silencio. Con cada misa. Con cada gesto aprendido en la liturgia que, de pronto, me parecía cargado de un eco anterior. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que un texto con semejante poder haya sido excluido de la tradición oficial? ¿Cómo puede una enseñanza que invita al conocimiento de uno mismo como camino hacia Dios, que repite sin cesar que el reino está dentro, ser vista como una amenaza? Busqué respuestas no solo en los libros, sino en los gestos olvidados. En una biblioteca del norte de Italia encontré un breviario del siglo XII que contenía, en una de sus páginas finales, una oración diferente. Sin nombre, sin atribución. Comenzaba así: cuando la luz brota en el corazón del que no teme, entonces el mundo se desvanece y el reino se revela. Me estremecí. Porque esa frase, aunque no literal, recogía la esencia del dicho 50 del Evangelio de Tomás: si os preguntan, ¿de dónde venís? Decid, venimos de la luz, donde la luz se originó por sí misma, punto. Era como encontrar un fósil en el lugar menos pensado. Una huella de algo más antiguo, más puro, más olvidado. Y comencé a sospechar. Porque quizás el Evangelio de Tomás no fue simplemente excluido. Tal vez fue desmembrado, fragmentado, dispersado en la tradición, diluido en los rezos, disuelto en las homilías. No por malicia, sino por miedo. Por un temor profundo, ancestral, a que el alma creyente descubriera que el reino no es un premio, sino un despertar. Aquel mismo año viajé a Toledo, en busca de un códice perdido que se rumoreaba que había sido citado por Fray Luis de León en una de sus cartas privadas. Nunca lo encontré. Pero en el archivo del convento de San Clemente encontré algo incluso más inquietante, una nota marginal en un ejemplar del pseudo Dionisio Areopagita que decía: Tomás lo dijo, pero no lo escribimos. Quien entienda, que entienda. Era un susurro entre páginas. Una grieta. Y cuanto más investigaba, más claro lo veía: no se trata de una conspiración. No es que haya una mano negra que haya querido destruir el Evangelio. Es algo más sutil. Más humano. Más peligroso, la costumbre de no escuchar lo que nos incomoda. El Evangelio de Tomás incomoda. Porque no se presta al uso. No sirve para controlar. No se puede convertir en herramienta de poder. Su mística no es funcional. Su espiritualidad no es domesticable. El dicho 77 es quizá el más radical de todos. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo regresó a mí. Partid un leño, allí estoy yo. Levantad la piedra, y me encontraréis allí. ¿Cómo predicar esto sin alterar toda la comprensión de la divinidad? ¿Cómo decir desde un altar que Dios no está arriba, ni siquiera en la sagrada forma, sino también bajo una piedra? Y sin embargo, también eso es verdad. La presencia de Dios lo llena todo. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Lo dice la mística cristiana. Lo dicen los salmos. Pero cuando lo dice Tomás, algo cambia. Porque lo dice sin estructura. Sin dogma. Sin permiso. Y lo dice como quien recuerda algo que ya sabías,
pero habías olvidado. En uno de los monasterios más antiguos de Grecia, el monte Sinaí, un manuscrito griego del siglo X incluye una curiosa inscripción sobre la última página. Está escrita a mano, distinta del resto. Dice así: este libro no es para leer, es para recordar. Y así es Tomás. Un evangelio que no quiere convencerte. Quiere que recuerdes. Que recuerdes que no necesitas pruebas. Que no necesitas signos. Que no necesitas que nadie te diga que el reino está dentro de ti, porque tú ya lo sabías. Solo que lo olvidaste. Y ese olvido es el que se institucionalizó. No por maldad, sino por necesidad. Porque es más fácil enseñar un Dios que actúa desde fuera, que exige obediencia, que premia y castiga, que enviar a las almas a buscarlo dentro, en el silencio, en lo invisible. Porque si todos descubren que son portadores de luz, ¿quién se atreverá a apagarla? Cada vez que alguien menciona los textos apócrifos, la palabra parece venir cargada de sospecha. Como si apócrifo fuera sinónimo de falso, herético, ilegítimo. Pero en su sentido original, apócrifo simplemente significa oculto. Y no todo lo que ha sido ocultado lo fue por mentira. A veces, lo fue por su fuerza. El Evangelio de Tomás no fue ocultado porque mintiera. Fue ocultado porque mostraba demasiado. Y eso se vuelve evidente cuando uno estudia el modo en que fue recibido por los primeros cristianos. En los primeros siglos, cuando aún no existía un canon cerrado, muchas comunidades leían este Evangelio junto a los canónicos. No como sustituto, sino como complemento. Algunos lo consideraban una colección de perlas. Otros, como el Evangelio del alma despierta. Pero cuando la ortodoxia comenzó a consolidarse, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a organizarse en estructuras jerárquicas, el texto empezó a desaparecer. Primero de las liturgias. Luego de los comentarios. Finalmente, de la memoria colectiva. Solo quedó como eco en los márgenes. Hasta que el hallazgo de Nag Hammadi lo devolvió a la superficie. Y, como toda verdad que regresa, incomodó. Recuerdo que un teólogo con el que compartí varias jornadas de estudio me confesó algo revelador. Trabajaba en un instituto de formación católica. Había leído el Evangelio de Tomás en su juventud, pero lo dejó de lado. Años después, en un retiro espiritual, lo retomó. Fue como volver a escuchar a Jesús por primera vez, me dijo. No al Jesús que enseña para que aprendas, sino al que habla para que despiertes. Esa distinción es clave. Porque este texto no tiene intenciones pedagógicas. No intenta formar comunidades. No busca establecer normas. Busca solo una cosa, encender. Encender lo que ya hay dentro. Lo que está dormido. Lo que fue creado a imagen y semejanza, pero cubierto por capas de ruido, miedo y olvido. Ese es su poder. Y también su problema. Porque en una religión que ha sido, durante siglos, camino, estructura, sacramento, este Evangelio parece sugerir que todo eso es secundario frente a una verdad primaria, la del alma que reconoce su origen. El que se conozca a sí mismo conocerá al Padre, dice el dicho 3. Una frase que, leída sin contexto, parece hasta inofensiva. Pero cuando se entiende lo que implica, se convierte en dinamita teológica. Porque conocer a Dios ya no pasa solo por el bautismo, ni por la Eucaristía, ni por la liturgia. Pasa por la interioridad, por la conciencia, por la revelación que nace en el silencio. Y eso no anula los sacramentos. Pero sí los relativiza. Les da otro lugar, otra función. Una función que no es exclusiva, sino recordatoria. En una carta privada escrita en 1957 por un obispo alemán al entonces Papa Pío XII, conservada en los archivos privados de una abadía benedictina, se lee lo siguiente. Hemos leído con temor el Evangelio copto hallado en Egipto. Algunos pasajes parecen contener más fuego que los propios sinópticos. No sé si debemos temerlo, o temernos a nosotros mismos por no haberlo comprendido. Esa frase me ha perseguido desde entonces. Porque es verdad. Tal vez el problema no está en Tomás. Está en nosotros. En que no estamos preparados para una espiritualidad sin barandas. Para una fe sin pasamanos. Para un Dios que no nos viene a salvar, sino a despertarnos. Una noche, leyendo el dicho 2, aquel que dice, el que busque, encontrará. Y al encontrar, se turbará. Y al turbarse, se maravillará. Y reinará. Comprendí que todo está ahí. El camino del alma. Primero se busca. Luego se encuentra, y eso duele.
Porque lo que se encuentra no siempre es agradable. A veces es uno mismo. A veces es el vacío. A veces es la verdad sin barniz. Pero luego, viene el asombro. Y después, el reino. No como poder. No como trono. Sino como presencia. Y eso, no puede enseñarse. Solo puede experimentarse. Por eso Tomás no escribió un evangelio como los demás. No quiso contar la historia. Quiso dejar una serie de llaves. Llaves que abren puertas interiores. Y quien las abre, ya no necesita más. Por eso fue silenciado. No porque fuera peligroso, sino porque era suficiente. Hubo un momento, ya avanzado en mi investigación, en que sentí vértigo. No por perder la fe, sino por tocar su núcleo más encendido. Como si las capas externas, los dogmas, los concilios, las estructuras, hubieran sido hojas necesarias, protectoras, pero ahora empezaban a desprenderse. Y debajo de todo, aún palpitaba algo. Una llama. Una palabra sin adornos. Una voz sin eco. El Evangelio de Tomás no me ofrecía una alternativa. Me ofrecía una raíz. Comprendí entonces que esa era la verdadera amenaza. No para la fe, sino para los que temen que la fe despierte. Porque una cosa es creer desde fuera, como quien admira un edificio. Y otra es entrar, y descubrir que el altar está en el centro del alma. Las palabras de Tomás no te invitan a obedecer. Te invitan a recordar. Y esa forma de recordar, sin necesidad de explicación, es lo que los primeros cristianos llamaban anamnesis. No memoria intelectual, sino memoria espiritual. No recordar algo, sino recordar quién eres. La Iglesia ha sabido conservar muchas cosas. La palabra, los sacramentos, la sucesión apostólica. Pero también ha aprendido a callar otras. Y no siempre por maldad. A veces por prudencia. A veces porque no era el tiempo. Me pregunto si el tiempo ha llegado. En el dicho 108, Jesús dice: quien beba de mi boca será como yo. Y yo seré él. Y las cosas ocultas se le revelarán. No dice, quien me escuche. No dice, quien me adore. Dice, quien beba de mi boca. Una intimidad que va más allá de la liturgia. Una unión que trasciende el rito. Y que habla de algo que muy pocos se han atrevido a aceptar, que el objetivo de Cristo no es crear adoradores, sino espejos. No creyentes, sino hijos. Recuerdo un retiro al que asistí en la Sierra de Segovia, dirigido por un monje trapense. Durante uno de los silencios, se nos invitó a leer un texto no revelado. Era uno de los dichos de Tomás. El 70. Si sacas lo que hay en ti, eso que hay en ti te salvará. Si no lo sacas, eso que hay en ti te destruirá. Nadie habló. Nadie debatió. Todos entendimos. Porque esas frases no necesitan explicación. Necesitan honestidad. En un mundo saturado de ruido, de doctrinas, de exigencias, este evangelio aparece como un pozo. Silencioso. Inquietante. Profundo. Y uno tiene que decidir, o bebe, o pasa de largo. Pero si bebe, ya no puede ser el mismo. He hablado con sacerdotes, con religiosos, con laicos comprometidos, que han encontrado en Tomás una brújula. No para abandonar la Iglesia. No para rebelarse. Sino para volver al centro. Para vivir los sacramentos no como obligación, sino como manifestación. Porque si el reino está dentro, entonces la confesión es encuentro. La Eucaristía es memoria viva. La misa es resonancia. Y el Evangelio no está solo en los libros, sino en los corazones. Una vez, entrevisté a un teólogo africano que enseñaba cristología en Kinshasa. Le pregunté qué pensaba del Evangelio de Tomás. Su respuesta me desarmó. Es el único que no me explica a Jesús, me lo da. Porque en él, el maestro no enseña. Habla. Y el que escucha, entiende. Y el que entiende, cambia. Y el que cambia, ya no vuelve atrás. Por eso ha sido ignorado. No porque se dude de su origen, sino porque se teme su efecto. El dicho 82 lo resume todo. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. El todo ha salido de mí y el todo ha regresado a mí. Romped un leño, allí estoy yo. Levantad la piedra, y me encontraréis allí. Esto no es poesía. Es la proclamación de una presencia. Una presencia que no necesita templo, ni catedral, ni altar, porque está en todo. Y si eso es verdad, como tantos místicos lo han intuido, entonces el mundo no necesita ser conquistado,
necesita ser despertado. Y para eso, no hacen falta cruzadas. Hace falta un silencio, una escucha, y una palabra, una sola, la que él dijo y que Tomás escribió. No sé en qué momento exacto lo comprendí. Fue una suma de gestos, de voces, de viajes, de textos olvidados. Pero un día lo supe, el Evangelio de Tomás no había sido escrito para ser leído por todos, sino para ser encontrado por aquellos que, como él, dudan, tocan y luego creen. Porque no todos están listos para escuchar aquello que no pide obediencia, sino conciencia. No es un texto clandestino. Es un espejo sellado. Y cuando uno se atreve a mirar, ya no puede mirar otra cosa. El viaje que me trajo hasta aquí comenzó como una investigación académica. Quería entender por qué este evangelio había sido omitido, y qué tanto de verdad había en su contenido. Y terminé transformado por él. Porque no es un texto que estudies. Es un texto que te estudia. No narra milagros. Pero obra uno, el de devolverte al silencio donde Dios no se oye, pero se siente. Y por eso, siglos después, sigue sin ser leído en los templos. Porque el que lo escucha, ya no necesita que lo convenzan. Porque el que lo comprende, ya no puede ser manipulado. Porque el que lo interioriza, ya no necesita que le hablen de Dios. Lo reconoce. He visitado archivos secretos. He recorrido bibliotecas de monasterios en ruinas. He conversado con teólogos, con místicos, con desertores del poder y con guardianes de la fe. Y todos, aunque con matices, coincidían en una verdad que no se atreven a decir en voz alta. El Evangelio de Tomás no contradice la fe cristiana, la purifica. La devuelve a su estado inicial. Anterior al miedo. Anterior al poder. Anterior incluso a la cruz. A ese momento íntimo donde el maestro no hablaba en parábolas, sino que miraba a los ojos. Y decía, tú ya sabes. Solo tienes que recordar. Hay un dicho que siempre me ha perseguido. Es el número 70. Si traéis lo que está en vosotros, eso os salvará. Si no lo traéis, eso os destruirá. Esa es la clave. No se trata de doctrinas. Se trata de traer. De sacar a la luz lo que llevamos dentro, imagen de Dios, huella de la creación, chispa del logos. Esa chispa ha sido sofocada muchas veces. Por miedo. Por autoridad. Por ignorancia. Pero sigue ardiendo. En algunos monasterios del sur de Italia, aún se recitan sus palabras durante la vigilia pascual. A escondidas. No como rebeldía, sino como testimonio. Como susurro ancestral que dice, no olvidéis. No olvidéis quiénes sois. No olvidéis de dónde venís. No olvidéis lo que escuchasteis en el principio, cuando aún no había palabras. Y yo, desde mi fe católica, no puedo más que inclinar la cabeza ante este evangelio. No para sustituir a los otros. No para crear divisiones. Sino para completar un mosaico que había sido cortado. El Evangelio de Tomás es parte del alma cristiana. La parte que nunca fue proclamada desde los púlpitos, pero que se transmitió entre miradas. Entre silencios. Entre corazones que sabían que el reino no se conquista, sino que se recuerda. Hoy, mientras tú escuchas estas palabras, quizás sientas que algo se mueve en ti. No es una emoción. No es un argumento. Es la voz de una verdad más antigua que los libros. Una verdad que te dice, el reino está dentro de ti, y también fuera. Si te conoces a ti mismo, conocerás al Padre viviente. Pero si no te conoces, estás en pobreza. No es una amenaza. Es una promesa. La promesa de que todo lo que necesitas, ya lo tienes. Solo tienes que despertar. Y entonces lo comprenderás. Por eso, después de todo este camino, solo puedo decir una cosa. El Evangelio de Tomás no fue ocultado para proteger la fe, sino para proteger el control. Porque la fe no teme a la verdad. La fe nace de ella. Vive de ella. Y cuando la verdad habla, la fe se pone de pie. Hoy, esa verdad ha regresado. ¿Y tú, estás preparado para recordarla? Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no ha sido solo un vídeo. Ha sido un encuentro. Con una historia silenciada. Con una voz olvidada. Con una verdad que aún arde. Suscríbete si sientes que la fe no se impone, se despierta. Dale like si crees que Dios no está lejos, sino más cerca de lo que imaginas. Y quédate atento, porque los evangelios perdidos no han dicho su última palabra.